¿Te has preguntado alguna vez de dónde vienen los sueños? Siempre he tenido una fascinación por los sueños. Desde que era pequeño, me preguntaba a menudo sobre ellos, sobre qué significaban, por qué ocurrían y, sobre todo, de dónde venían. ¿De dónde surge ese lugar tan extraño, tan indescriptible, que nuestra mente visita cada vez que cerramos los ojos? A lo largo de los años, me volví más obsesionado con la idea de que los sueños no eran simplemente una amalgama de recuerdos y deseos reprimidos. Había algo más, algo mucho más profundo y oscuro. La gente siempre dice que los sueños son solo eso, sueños. Pero para mí, siempre fueron algo más. No quería aceptar la versión común de que los sueños solo eran una construcción aleatoria de pensamientos. Algo en mi interior me decía que debía haber más. Y fue por esa razón que comencé a practicar los sueños lúcidos. Para los que no lo sepan, los sueños lúcidos son aquellos en los que eres consciente de que estás soñando. Desde hace años, llevo practicando esta técnica. Al principio, no era fácil. Me despertaba en mitad de la noche, o simplemente no lograba tomar control total de lo que sucedía. Pero con el tiempo, empecé a dominarlo. Podía volar, manipular el entorno, modificar a las personas en mis sueños. Y fue ahí, en ese dominio de mis sueños, cuando empecé a preguntarme algo aún más inquietante. ¿Y si pudiera controlar de dónde vienen? Vivía en un pequeño pueblo en las afueras de Mendoza, en Argentina. Mi vida era tranquila, quizás demasiado tranquila para alguien con una mente tan inquieta como la mía. Pero la quietud del lugar me mantenía al borde de una obsesión que cada vez se volvía más consumidora. Me sumergí en el estudio de los sueños, y a medida que lo hacía, el aire alrededor mío empezó a cambiar. Las noches se alargaban, las sombras se volvían más espesas, y sentía como si algo estuviera esperando. Una noche, algo se rompió. Al principio, nada parecía fuera de lo común. La familiaridad de la oscuridad me arropaba, y el suave zumbido de mis pensamientos se desvaneció mientras me sumergía en el trance que me llevaría al sueño lúcido. Pero esta vez, no estaba preparado para lo que sucedió. No fue un sueño común. No fue solo una simple fantasía en la que flotaba por el aire o corría a gran velocidad. No, esta vez, algo me estaba observando. Me encontraba en una pradera oscura, rodeado de árboles que parecían moverse por su cuenta. No había viento, pero las ramas se balanceaban como si algo invisible las estuviera empujando. El aire, frío y denso, se adhería a mi piel como una capa invisible de ansiedad. Estaba acostumbrado a la sensación de libertad dentro de mis sueños lúcidos, pero esta vez, era diferente. No era el mundo que yo había creado. Algo se sentía extraño, ajeno, como si no estuviera solo en ese espacio. Algo o alguien más estaba allí, observándome desde las sombras. La sensación era palpable, como si el suelo bajo mis pies estuviera vibrando ligeramente. No se trataba de un leve temblor. No. Era como si el mundo entero se estuviera retorciendo, como si una gigantesca criatura estuviera respirando lentamente bajo mi piel. Mi instinto me decía que debía irme, pero mis piernas no respondían. Sentía como mi pecho se tensaba, y un sudor frío recorría mi frente. De repente, vi una sombra. Primero fue solo un destello, una figura que se deslizaba entre los árboles, como un ser humanoide, pero no totalmente humano. Mis ojos se entrecerraron mientras trataba de enfocarme. Pero cuando lo hice, la figura no estaba donde debía. Algo dentro de mí lo entendió de inmediato. No estaba soñando, me había adentrado en algo más. La figura comenzó a tomar forma. Era un monstruo, un ser gigantesco, que se deformaba constantemente, como si estuviera hecho de pesadillas. No tenía forma definitiva. Su cuerpo se desintegraba y reconfiguraba a medida que lo observaba, pero nunca se mantenía estático, como si estuviera en constante lucha contra la propia naturaleza de su existencia. Tenía el rostro cubierto por una máscara, pero detrás de ella, podía sentir la ira, el miedo y el sufrimiento emanando de su ser. Como si, de alguna manera, yo mismo hubiera dado forma a esa criatura, con las pesadillas compartidas por todos, las sombras de cada ser humano que alguna vez temió algo. Estaba resguardado en algún rincón oscuro de la mente colectiva, protegido por sus propias sombras, y su misión era simple: proteger las pesadillas. Me quedé paralizado. Sabía lo que eso significaba. El monstruo representaba algo mucho más grande que un simple sueño. Era el guardián de una dimensión a la que nadie debía entrar. Y yo lo había hecho. Intenté despertar, pero no podía. El monstruo se acercaba más, distorsionándose aún más. Su forma cambiaba con cada parpadeo, tomando las características de mis miedos más profundos.
En un momento, sus manos eran garras, y en otro, su rostro era una amalgama de figuras conocidas de mi vida que se distorsionaban en una mueca horrenda. Sentí como mi respiración se aceleraba, como mi corazón latía con fuerza, pero había algo aún peor, la sensación de que, al intentar escapar, todo me estaba atrapando aún más. El vacío se abría debajo de mis pies con cada intento de huir, como si la misma oscuridad del sueño tratara de devorarme. No estaba soñando, pensaba. Estaba siendo arrastrado hacia algo peor que cualquier monstruo. Me obligué a cerrar los ojos, a forzarme a despertar, pero lo único que encontré fue la sensación de estar cayendo en un abismo interminable. Las paredes del sueño se desmoronaban a mi alrededor, y lo que antes parecía un refugio se transformaba en un laberinto sin salida, con pasillos que se retorcían y se estiraban como si estuvieran hechos de pesadillas de otros. ¿Cuántos otros? No estaba solo, el monstruo no era solo una entidad que me acechaba. Era la manifestación de todo lo que había intentado ignorar en mí mismo, de mis pensamientos más oscuros, mis deseos reprimidos. Y me observaba. Sabía lo que temía. Al principio, intenté mantener el control. Podía modificar el entorno de mis sueños, podía crear barreras, pero no había manera de deshacerme de la criatura. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, sentía como si un vacío se abriera bajo mis pies. Era como si ese ser estuviera dentro de mi mente, invadiéndola, apoderándose de mis recuerdos y pensamientos más vulnerables. Los monstruos que pensaba que controlaba ahora me controlaban a mí. Fue entonces cuando comprendí algo que nunca antes había considerado. Los sueños no son solo míos. No son algo que simplemente podamos controlar o manejar a nuestro antojo. Los sueños son una puerta a algo más grande, a una mente colectiva compartida por todos los seres humanos. Y esa mente colectiva está llena de sombras, de miedos, de pensamientos y recuerdos reprimidos que van más allá de cualquier intento individual de control. Todos soñamos, pero los sueños no son solo nuestros. Son de todos. Y lo peor de todo era que los miedos y deseos de los demás, nuestros propios deseos ocultos, formaban parte de la misma tela de araña. Y ahora yo estaba atrapado en ella, junto con ese monstruo. Cada persona, cada ser, aporta sus propios miedos y deseos a ese vasto océano de conciencia compartida. El monstruo se acercaba más, y ahora su rostro era completamente irreconocible, un collage de todas las personas que había conocido, fusionadas en un solo ser. Cada rostro era una capa de sufrimiento, cada expresión una historia no contada. Entonces, por un instante, vi algo extraño. Yo también era parte de esa oscuridad. Mi miedo no era solo el de enfrentarme a esa criatura. Mi miedo más profundo era que yo mismo estaba creando esa pesadilla. Al igual que todos los demás. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Con un esfuerzo titánico, decidí no huir. En lugar de tratar de controlar la pesadilla, me sumergí en ella. Me dejé llevar por la oscuridad, aceptando que esa era la naturaleza de los sueños. Los sueños no son algo que se pueda controlar. Son algo que debemos aceptar. Al dejarme envolver por la criatura, algo increíble sucedió. La oscuridad se desvaneció. El monstruo no era real. Era simplemente la manifestación de mis propios miedos y los miedos de todos los que habían compartido esa mente colectiva. Y al comprender esto, el sueño se disolvió, y desperté. Cuando abrí los ojos, estaba en mi habitación, en mi cama, con el sol comenzando a asomar por la ventana. Pero algo había cambiado. Ya no veía los sueños como algo a conquistar. Ahora entendía que los sueños eran una representación de lo que todos compartimos, un reflejo de nuestras realidades, nuestras emociones, nuestros miedos y deseos más profundos. No eran solo míos. Eran nuestros. En ese momento, comprendí algo crucial. El verdadero terror no está en los monstruos de las pesadillas, sino en lo que los sueños revelan de nosotros mismos. La mente colectiva, ese vasto océano de conciencia compartida, está llena de oscuridad, pero también de luz. Y, a veces, la única forma de comprenderla es aceptarla, sin tratar de controlarla. Los sueños son un reflejo de todo lo que somos, de lo que hemos vivido, de lo que hemos callado. Quizás nunca sepamos de dónde vienen los sueños, pero ahora sé que son algo más grande que cualquier intento de dominio individual. Los sueños son el eco de la humanidad, resonando en un lugar oscuro pero lleno de significado. Y mientras los temamos, seguirán siendo nuestros guardianes, porque, al final, los verdaderos monstruos no se encuentran en los sueños sino en nosotros.